Bueno, tal como usted lo vio en CNN Chile, esta mañana la candidata presidencial del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, recibió en su comando a la directiva de la Democracia Cristiana, quienes le entregaron oficialmente su apoyo. Bueno, vamos a conversar del futuro para la democracia cristiana con el diputado de esa colectividad, Aldo Cornejo, que compitió además contra Ignacio Walker en la última elección por la presidencia de la ADC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que le queremos preguntar es, ¿cuál fue el mayor error en la campaña de Claudio Rego a su juicio? Bueno, la verdad es que a estas alturas primero hay que reconocer que la democracia cristiana ha sufrido una derrota importante en el día de ayer en las primarias. En segundo lugar, creo que esa derrota amerita que entre nosotros, con un profundo sentido autocrítico, podamos intercambiar opiniones, ideas acerca de cuáles fueron los errores que se cometieron en la campaña. Si usted me pregunta a mí en lo particular, yo creo que a estas alturas el mensaje medular de la democracia cristiana expresada a través de su candidato, creo que no sintonizó con la opinión pública en términos muy generales. Hoy día vivimos una sociedad bastante secularizada, bastante tolerante respecto a las nuevas realidades que el país vive. Creo que fue un discurso muy concentrado probablemente en una militancia comprometida con valores o con profesiones religiosas que no todo el mundo comparte, y probablemente ese discurso, ese mensaje, ese contenido llegó a una parte muy pequeña de la opinión pública. Entiendo, sí, entiendo, diputado, por ejemplo, que hacer esa publicidad de creo en Dios y que usted considera que fue un error por parte del candidato. Yo en lo personal creo que la Iglesia y el Estado se separaron en el siglo XIX y que considero, en mi opinión, es un error mezclar la política, la actividad pública con las convicciones religiosas que uno pueda tener y que son personalísimas. De modo tal de que creo que expresiones, afirmaciones de esa naturaleza hicieron que ese mensaje llegara a un público, a una ciudadanía bastante reducida en el Chile de hoy. ¿Hay responsabilidad al interior de la democracia cristiana por no haber apoyado al candidato? ¿Estuvieron todos detrás o las dudas que hubo hasta última hora fueron algo que también complotaron en contra de las posibilidades de Claudio Rego? A ver, mire, yo creo que aquí hay una especie de mitología también, porque si uno revisa el resultado de las elecciones primarias del día domingo, distrito por distrito, circunscripción senatorial, por todas, cada una de ellas, usted se va a poder dar cuenta que prácticamente en todas las votaciones o los lugares que ocupó nuestro candidato fueron tercero o cuarto lugar, de manera tal de que no me parece que sea hoy día haya sido un factor fundamental en la derrota que sufrimos en el día de ayer. Yo más bien tiendo a pensar que una explicación, entre otras naturalmente, puede haber sido la que le dije yo hace un ratito atrás. Diputado, derechamente, ¿fue un error haber levantado un candidato propio? ¿Hubiera sido mejor apoyar desde el principio a Michelle Bachelet? Mire, yo no podría ser general después de la batalla, porque yo en ambas juntas nacionales durante el transcurso del año pasado y a comienzo de este año, yo en lo particular siempre, y lo sostuve públicamente en la junta, que era necesario llevar un candidato. Pero yo dije dos cosas en esa junta nacional que no he olvidado. Uno, que lo que el candidato expresara debía ser el sentir mayoritario de la democracia cristiana, y creo que en algunos casos no lo fue. Y en segundo lugar, que yo siempre sigo pensando lo mismo, que la primaria para participar en la democracia cristiana tenía un sentido, y ese sentido era que nosotros debiéramos haber aprovechado ese espacio, cosa que creo que hicimos en general, para plantear ideas y propuestas de la democracia cristiana. Vale decir, la primaria en ese caso, según mi opinión, era un espacio más bien cualitativo que cuantitativo. Para nadie era un misterio al momento que tomamos la decisión de tener candidato de la democracia cristiana en las primarias, en la Junta Nacional, para nadie era un misterio, repito, que la expresidenta Bachelet ya representaba un potencial electoral muy, muy importante, y como quedó demostrado claramente en el día de ayer. Diputado, ¿usted en lo valórico se sentía más interpretado por el mensaje de Claudio Rego o por el de Michelle Bachelet en lo valórico? Mire, cuando usted lo recordaba al comienzo de la entrevista, cuando yo disputé la presidencia del partido con Ignacio Walker, lo dije públicamente en reiteradas oportunidades, no solo durante la campaña, sino en algunas entrevistas de televisión,
y si mal no recuerdo en una que tuve con usted. Yo en materia valórica creo que la democracia cristiana lo que tiene que hacer en el Chile de hoy es estar abierta a discutir todos los temas, a expresar genuinamente tolerancia, a tener una propuesta acogedora de las diversidades que existen en el país de hoy, y yo en lo personal en ese sentido no me sentí, para ser muy franco, identificado con propuestas de esa naturaleza. Diputado, ¿debe irse el presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, para asumir su responsabilidad por el fracaso de ayer? Mire, yo no creo que sea el minuto para pedirle la renuncia al presidente del partido. Creo que eso generaría un factor de complejo al interior de la democracia cristiana. Yo más bien soy partidario de una rectificación profunda, de un análisis muy autocrítico, objetivo, de por qué nos ocurrió lo que pasó en el día de ayer. Creo que hoy día la democracia cristiana requiere unidad, pero requiere también una conducción más integradora, más colectiva. Y para ser muy franco, creo que cualquier dificultad interna en la convivencia que se produzca en la democracia cristiana, no solo perderíamos nosotros como institución, sino que tengo la plena certeza que terminaríamos afectando la candidatura presidencial de la expresidenta Bachelet, de manera tal de que creo que hay que hacer rectificaciones, creo que tenemos que hablarnos con claridad y franqueza entre nosotros, creo que tenemos que revisar lo que le estamos hablando al país, particularmente hoy día cuando todo el mundo dice que la disputa presidencial va a estar en el centro político. El centro político no es el centro político que está preocupado de los temas valóricos. La democracia cristiana debe revisar sus planteamientos y efectivamente convertirse en un partido que lidere transformaciones económicas y sociales muy profundas que el país requiere y que es lo que los chilenos hoy día están pidiendo, y yo creo que de alguna manera se expresó muy claramente en el día de ayer en el resultado de las elecciones. De modo que no es el minuto de renuncia, sí es el minuto de rectificaciones, de la unidad interna del partido y de un profundo sentido de autocrítica. Vamos a enfrentar una elección parlamentaria, vamos a enfrentar una campaña presidencial, y el aporte que tiene que hacer la democracia cristiana para mantener diputados y senadores es vital, como también para ganar la elección presidencial. Cuando hay más de un 60% de diferencia entre la candidata ganadora y el candidato de la DC, ¿se puede negociar algo? ¿Tienen algún peso para tratar de hacer presente en el programa de esta nueva mayoría las ideas de la DC, o quedan muy desmedrados, sobre todo cuando la candidata dice que al final se va a discutir, pero la que zanja es ella? ¿Tiene algún poder de negociación con esa tremenda diferencia en los votos? Mire, yo tengo plena confianza en el sentido de futuro, en el sentido de responsabilidad, en su estatura como mujer de Estado de la expresidenta Bachelet, para entender que la democracia cristiana, independientemente del resultado del día de ayer, es un partido vital para ganar la elección presidencial y para darle gobernabilidad a Chile en los próximos 4 años. De modo tal de que se cometería un profundo error si se considerara solo los planteamientos de la democracia cristiana en función de los votos que se obtuvieron el día de ayer. Yo, después de la reunión que tuvimos hoy día con la expresidenta, y no soy infidente en esta materia, me quedo muy tranquilo en el sentido de que su valoración del aporte tanto programático como en la campaña presidencial de la democracia cristiana no tiene que ver con el número de votos obtenidos en la primaria. Creo que se cometería un error si para construir un programa común, lista parlamentaria y campaña presidencial, el factor a considerar fuera el número de votos que cada candidato obtuvo. Creo que... Perdón. Sí, le quería preguntar por la situación de Andrés Velasco, quien sin tener ningún militante, ningún partido, ningún concejal, ningún alcalde, ninguna estructura partidaria, saca muchos más votos que Claudio Rego. ¿Eso es porque Velasco era un mejor candidato o porque sus ideas sintonizan mejor con el Chile actual que las de Orrego? Porque yo creo que, independientemente de sus condiciones personales, que todos las reconocemos, yo creo que él hizo 2 cosas que sintonizó con la ciudadanía. Primero, una fuerte crítica a los partidos políticos y en particular a prácticas que hoy día son comunes en todos los partidos políticos, y eso creo que caló en la opinión pública. Y en segundo lugar, porque habló de temas que a mucha gente le importan. Creo que fue un candidato
que representó el sentir de una sociedad más liberal, más secularizada, más tolerante, más abierta a discutir temas que antiguamente no discutían. Creo que esos fueron los dos puntos fundamentales de Velasco que permitieron que obtuviera una votación tan importante y relegara a un tercer lugar a la democracia cristiana. ¿Cree usted, como Ignacio Walker ha dicho hoy, que la DC sigue siendo la fuerza política más importante de la oposición, o se equivoca Walker en su diagnóstico? Bueno, el diagnóstico que hace el presidente del partido se refiere naturalmente a la última elección municipal, en que nosotros obtuvimos en materia de concejales un 15%, 390 concejales, 58 alcaldes, etcétera. Si esa es la referencia que él utiliza, naturalmente que la democracia cristiana es el principal partido de la oposición. Si nos referimos al resultado del día de ayer, claramente no, pero entiendo yo que él se refiere a las elecciones generales. ¿Con cuál resultado se queda usted para hacer el diagnóstico de si la DC hoy es o no la principal fuerza política de la oposición? Mire, yo creo que sería poco riguroso de mi parte decir que me quedo con el segundo resultado, porque en el segundo resultado influyeron factores que estaban absolutamente fuera de nuestro control. Yo creo que enfrentamos a un fenómeno político en la historia de Chile como es la expresidenta Bachelet, tuvimos esta sorpresa de la votación de Velasco, de manera que yo me quedo con el resultado de la última elección municipal. Diputado, ¿tiene hoy la democracia cristiana algún poder de negociación para intentar obstaculizar que el Partido Comunista sea parte del próximo gobierno, que tenga ministros, o eso ya es definitivamente un hecho de la causa, un hecho de la realidad, y la DC tiene que aceptar que si hay un nuevo gobierno de Michelle Bachelet van a convivir en el gabinete con ministros comunistas? Bueno, para nadie es un misterio, Daniel, que yo en esta materia tengo una opinión distinta a la que tienen algunos otros dirigentes del partido y en particular el presidente. Yo creo de que si nosotros somos capaces, todos los partidos de la nueva mayoría, de construir un programa común por los próximos 4 años y nos comprometemos a respetarlo y a llevarlo a cabo, a darle gobernabilidad y sustento desde el Parlamento, yo no tengo ningún inconveniente en lo personal, más bien me parece un acto de realismo político de que el Partido Comunista participe del próximo gobierno. La elección de ayer demuestra de que el hecho de que el Partido Comunista haya apoyado a la expresidenta Bachelet no tuvo ninguna injerencia en el resultado que ella obtuvo, de modo tal de que a estas alturas me parece un debate innecesario y fuera de lugar. ¿Fue un error de parte de Claudio Rego ser tan enfático en que no aceptaría gobernar con el Partido Comunista? Bueno, este es un tema no resuelto en la democracia cristiana. Jamás hemos tomado una decisión ni hemos discutido respecto del Partido Comunista y si este puede participar en un eventual gobierno. Por eso que cada uno tiene derecho a expresar su opinión de manera particular. Yo esa afirmación no la comparto, lo acabo de decir. Lo entiendo, pero no se lo pregunto desde el punto de vista del análisis político, porque cuando él hablaba, no hablaba solamente como Claudio Rego, cuando usted habla como Aldo Cornejo, pero en el caso de él estaba hablando como el abanderado de la DC. Entonces, por eso le pregunto si corrió con colores propios o no, y si fue un error o no, desde el punto de vista de su campaña, plantearlo tan enfáticamente. No, yo creo que el error en términos generales, para no referirme en términos particulares al tema del Partido Comunista, creo que uno de los errores que probablemente se cometió durante la campaña fue que no siempre el candidato expresó lo que era la opinión mayoritaria de la democracia cristiana. Yo creo que ahí todos tenemos una cuota de responsabilidad de no haber uniformado el discurso del candidato con lo que la mayoría de la democracia cristiana pensaba respecto a algunos temas, entre otros nuestra relación con el Partido Comunista o temas de carácter valórico. Diputado, la democracia cristiana fue sin duda un partido muy importante en el primer gobierno de Michelle Bachelet, tuvo cargos muy relevantes y mucha influencia también en lo que se hizo durante ese gobierno. En un segundo gobierno de Michelle Bachelet, si es que ella gana las elecciones, ¿tendrá la democracia cristiana una influencia similar a la del primer gobierno o no? Yo no tengo ninguna duda que la democracia cristiana va a tener en el gobierno de la expresidenta Bachelet, si gana las elecciones de noviembre, como estoy seguro que así va a ser, va a tener el lugar, la participación que le corresponde. Yo tengo plena confianza en el sentido político, en el sentido de futuro
de la expresidenta y de la opinión que tiene respecto de la democracia cristiana y de la necesidad de que ella encabece en noviembre una alianza política de centro-izquierda, y la democracia cristiana contribuye naturalmente a darle a esa alianza un verdadero carácter de centro-izquierda y no solamente una alianza de izquierda, y ese creo que es el gran aporte que naturalmente la expresidenta va a considerar al momento de, eventualmente si llega a ser presidenta, va a considerar para asignarle a la democracia cristiana el rol que le corresponde. Diputado Aldo Cornejo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Resumen Ejecutivo. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.